Soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche, pero en televisión. Ana Estrada, creadora de Brújula Interior, analista de talento, y eso se lo voy a explicar en un momento. Analista de talento quiere decir cuándo o qué tipo de gente, de ejecutivos, de colaboradores conviene integrar a una empresa. O qué tan hábil eres para tú crear y administrar una empresa. ¿O cuáles son tus habilidades? Las habilidades de un niño, de un joven, que a veces no saben ni por dónde irse y quieren ser arquitectos, pero quieren ser administradores, pero quieren ser astronautas y terminan siendo bomberos, que es de altísima calidad y de agradecimiento del mundo. Pero ¿qué es lo que quieren ser? Bueno, eso se llama evaluación del talento. Hoy hablaremos con Ana Estrada acerca de la diferencia entre empresas institucionales y empresas familiares. ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles te van a dejar más? ¿De dónde vas a hacer más dinero a lo mejor o más feliz? Y cuándo una empresa familiar se va a hacer o tiene que convertirse en institucional. Ana, me da mucho gusto verte. ¿Lo planteé bien? Ya estamos del otro lado, ya te la puedes echar sola, ya te lo sabes. No tanto. Eso es de lo que he aprendido de todas las pláticas que me he echado y cafés y mezcales sí, contigo. Sí. Sí, la línea está totalmente enmarcada y a lo mejor para que se entienda la relevancia del tema, habría que decir que, por ejemplo, vivimos en un país donde alrededor del 80% de la gente está insatisfecha con lo que hace. Uh-huh. Entonces, es tan alto, ¿no? Porque la verdad es que es un tema nuevo, Eddie. O sea, nuestros abuelos, nuestros papás no tuvieron que hacer ni orientación vocacional, ni orientación profesional, y cuando empezaron un negocio no había talleres para emprendedores y era mucho más fácil lograr éxito en esas empresas, ¿no? Y hay muchas maneras de verlo, de analizarlo, por supuesto, y sin duda, la fiscal, el ambiente político, la macroeconomía, todo eso cuenta. Pero si nos metiéramos a lo que es la parte que sí podemos controlar, para no escondernos atrás de las excusas que a veces usamos, porque todo eso está complicado, todo lo externo está ahorita más que retado, pero siempre hay algo que uno puede hacer. Y muchos de los que nos estarán viendo, de los que te siguen, serán precisamente empresarios que vienen de una escuela de empresarios familiares, ¿no? Hay familias que tienen la vena, uh-huh. Hay familias que se les ocurre, y si pones este negocio, y si lo pones aquí, mira esa esquina se ve buena, esto ya no funcionó, lo evolucionan y usan, aquí es donde viene el reto, usan la red familiar como fuente de reclutamiento de talento, ¿no? Es decir, que le dicen, a ver, mis sobrinos, mis hermanos, ¿quién? ¿O amigos de mis sobrinos, amigos de mis hermanos? Totalmente. Entonces, que ahorita necesito a alguien que abra siempre a las 8. Ay, pues Juanito no está haciendo nada, que se venga, ¿no? Y además le voy a dar un sueldo. Y a lo mejor Juanito no estaba acabando todavía la carrera, o a lo mejor ni la quería estudiar Juanito, pero ya se vuelve como su vida laboral. Así con todos. Había gente más formada académicamente, otros no, pero pasaban dos cosas. La primera es, no había ningún cuidado necesariamente en decir, ¿qué es lo que más se le da? ¿Qué tal que lo ponemos a hacer eso? ¿Qué tal que es buenísimo? Esta semana pasada vimos a alguien que decía, es que yo he sido bueno para las cuentas desde niño. O sea, no, yo no estudié para contador porque era de las carreras que había. Me encanta la estructura, me encanta el orden, me encanta seguimiento, mi agenda perfecta, ¿no? Hay casos afortunados como esos, pero hay otros en los que a lo mejor la carrera que te fue asignada es porque la que pensaban en tu casa que era para tu género, para tu edad, lo que convenía al negocio. Todos estos temas de herederos de, pues somos ya una historia de médicos, somos una historia de ingenieros, somos una historia. Hay muchas razones, ¿no? Por la que acabas de estudiar eso, yo veo de que empresas, no necesariamente te gustaban. Yo veo, soy Eddie Warman y platico con Ana Estrada de Brújula Interior. Yo veo empresas, Ana, por ejemplo, Bimbo,
empezó como una empresa familiar. Totalmente. La Comercial Mexicana empezó como una empresa familiar, Chedraui empezó como una empresa familiar, la europea, por decir algunas, ¿no? Sí. Hoy son grandes empresas, se volvieron institucionales. Para muchas empresas es una delicia, para muchos empresarios o ejecutivos, mejor dicho, es una delicia trabajar en esas empresas porque tienen otra metodología, claro. Puedes aprender, puedes crecer, te puedes ir a otras partes del mundo a trabajar. En una empresa familiar hay un escalón que es quizá el escalón del yugo. Si lo pasas, creces. Si no logras pasar ese escalón o ese obstáculo, no vas a crecer. Y ahí te vas a quedar. Sí, puede ser. No sé exactamente a qué te refieres al escalón del yugo. O sea, a veces tienes que saltar al siguiente paso. Es como en una relación. Andas un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año. Uno de los dos al ratito va a decir, oye, ¿qué sigue? ¿No? Sí, o nos casamos, o vivimos juntos, o ya te ves. No me hagas perder el tiempo. Ok. Como que esa primer fase o las fases que siguen llegan a su tope y hay que saltar al siguiente. Es correcto. ¿No? Y estas empresas que mencionas, y varias con las que nosotros hemos trabajado, que como dices, hay grandes empresas en México que empezaron como familiares. Y lo que hemos visto, Eddie, en muchos segmentos diferentes de la industria, es que las que lo están haciendo bien y crecen, no en contra de la corriente. O sea, no porque salen las cosas, pero ya sabes, con un esfuerzo brutal, ¿no? O con muchísima presión artificial, a latigazos, ¿no? Hay unas que crean esta cultura empresarial a través de los valores, incluso de familia, ¿no? En qué creemos, cuál es el límite de lo que hacemos y lo que no hacemos, aunque estemos en tema negocio. Pero al mismo tiempo logran a nivel reto, como lo estás poniendo, ya pasó esta parte familiar donde esta red me sirvió para estafear posiciones, crecer y demás, pero me va muy bien, sigo creciendo, hay muchas que se mueren, pero estas que siguen logran integrar 2 cosas, identificar cuáles son esas habilidades que me faltan y cómo las integro, aunque la familia ya no las provea. O sea, en lugar de quedarse cerrados como estos ciclos de ostras, ¿no? Se abren y dicen, ok, sabemos cuál es nuestra esencia, qué nos define, pero es momento de integrar esto y no es lo nuestro. Lo integran y lo combinan bien sin perder esa esencia de quiénes somos, ¿no? Y la segunda, ahí te dejo de tarea, cuando los que son las cabezas tienen que generar planes de transición. O sea, que ya por edad ya toca que venga otra generación. Claro. ¿Cómo formas eso? Ya no es una parte que sea la fortaleza, digamos, de ninguna familia. Aquí entra un análisis, estructura, a lo mejor mi hijo preferido no es al que se le da, raras veces. Yo lo veo con empresas como Devlin, sí, que es totalmente familiar, pero enorme. Pero cómo seleccionan quién sí va a ir al siguiente puesto, cómo los van entrenando, cómo los van mandando a estudios, los van preparando. Tienen que traer unos niveles de estudio increíbles y llega un momento en que a cierta edad el presidente tiene que dejar a la siguiente generación. Y el personaje de la siguiente generación que va a ocupar el puesto tiene que haber cumplido con todos los requisitos. Eso es ser una empresa familiar institucional. Déjame ir a hacer una pausa. Yo soy Eddie Warman. Volvemos en un momentito. Soy Eddie Warman de noche en televisión. Regresamos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche, pero en televisión. Continúo platicando con Ana Estrada. Ella es directora, creadora de Brújula Interior, una empresa que se dedica al análisis de talento, de recursos humanos, si así lo quiere ver, de cómo escoger al personal correcto, qué le hace falta al personal, cómo entrenar y cómo orientar al personal de una empresa si es que algo no está funcionando bien. El 20% de las empresas mexicanas fracasan, y me refiero a las empresas familiares. 9 de cada 10 empresas, el 90% de las empresas en México son familiares. De esa cantidad, de esos 9 empresarios familiares, solo el 20% va a sobrevivir más de 2 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Se quedan cortos.
Llega un momento en que ya no hay capital, ya no hay talento, ya no saben por dónde, se gastaron la lana, en fin, todos esos son situaciones, ¿verdad? Ana, se financian de los impuestos, de los proveedores, no hacen un ahorro para poder seguir creciendo. Tal cual, tal cual. Y ya de cara, ya describimos, digamos, cuáles son esas empresas que surgen a nivel familiar, ¿no? Y que de ahí sacan todos los recursos, las ideas, los empleados, el talento, ¿no? Bueno, luego, ¿qué pasa? Crecen a las que les va bien, ese escaso 20% que le va bien, que no fracasó a los 2 o 3 años, ¿no? Que le va bien, y empiezan a venir los buenos problemas. Como estoy creciendo mucho, pues no hay familia que te dé para eso, ¿no? Además, los requerimientos van cambiando y no pueden ser proveídos tampoco desde la familia. El tercero es, empieza a ver adentro, Eddie, esto varía a nivel familiar, pero en todas empieza a ver el que si a lo mejor yo soy el de compras, ¿cómo no le voy a aprobar un presupuesto a mi papá, que es el director general? O sea, empieza a complicar. ¿Qué es muy bueno de hacer? Sí, sin duda hay cierto tipo de preparación académica que ayuda, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto, y sé que no es de lo más popular, es que para nada lo académico basta. Esto es muy nuevo. Y lo que se ha visto en neurociencia es que tú necesitas una colección de 4 grupos de habilidades diferentes. Cuando tú no los tienes, entonces perfilas. Ubicas qué tienes en casa, quién está haciendo bien las cosas. Cuando tú, y dices, palomita, palomita, lo tengo, ¿qué me falta? Y eso es lo que traes de fuera. O en lo que entrenas a la persona que dices, mira, en sus preferencias está muy cerca de lo que necesitamos, pero no lo hace. Ahí sí, vamos a formarlo. ¿Cómo lo formas? A veces académicamente, a veces con un tutor. Es que muchos empresarios, o casi todos los empresarios familiares, no saben o no sabemos cómo seleccionar al siguiente candidato para un puesto. Complicado. Entonces, bueno, pues es honesto, tiene buenas referencias, pero ¿y si no es bueno para los números que yo necesito, o para vender, claro, o se intimida, o se emborracha? ¿Cómo lo vas evaluando? ¿Cuáles son las herramientas? 5. Dame 5 soluciones, 5 herramientas para que una empresa familiar pueda convertirse en una empresa institucional. Te voy a decir una que está a prueba de bala porque la hemos probado a pesar de todas las resistencias naturales que hemos descrito, ¿no? Una es que lo primero que haces es entender cuál es el talento natural de cada uno de los que están ahí. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que las habilidades que caigan dentro de esos talentos no solo te las va a hacer bien, cada vez las va a hacer mejor, no se va a cansar y va a ser la típica persona, empleado, que al acabar el trabajo, no importa, sigue pensando en eso porque hay disfrute, porque no es una carga, no es algo que haces porque te pagan, ¿no? Entonces, esa es la primera, entender cuál es el tipo, es como hacer un inventario de talento, lo mismo harías en una planta, ¿no? Para los que son más derechos, esto es bastante más intuitivo, pero voy a ponerlo en términos de planta un poco, para que los izquierdos lo puedan aterrizar y decir, ya entendí, la persona como si fuera un insumo más, ¿ok? Y explica por qué derecho e izquierdo. Claro. Sí, hay 4 lados en el cerebro y digamos son como carreteras neuronales por donde corre la electricidad, que eso es el pensamiento, pasar electricidad de una neurona a otra. Y los derechos son más intuitivos, entusiastas, energizan más el ambiente, ¿no? Y la forma en que llegan a conclusiones es a través de tomar datos que hay en el ambiente, en el contexto, y llegar a patrones y concluir. El izquierdo trabaja con dato duro, ¿no? Tráeme históricos, análisis, cosas factuales, y en base a eso analizo y concluyo y pongo prioridades, ¿no? Los frontales son como así, muchas buenas ideas, hay muchos emprendedores. Es la idea, ya sé que quiero vender, ya lo vi, ya tengo la visión, la estrategia, a lo mejor hasta la misión, si son de los que les gusta escribir, pero a la hora de hacer que suceda, gran limitación. Esa fortaleza es la de los basales, que están en la parte de la base de la nuca, que entonces su fortaleza es, ok, más allá de la idea, vamos a hacer que suceda.
abramos el lugar, tengamos el producto, a cuánto se va a vender, cómo organizamos esto. Entonces, entregan a tiempo y hacen que las cosas pasen. ¿Por qué está así el cerebro? Pues porque es un solo órgano. Cuando pones todo, se integran todas las habilidades y es cuando, bueno, sea que lo tenga un empleado, son esos aviones que se pelean entre áreas y entre empresas. Y cuando estamos hablando de empresa familiar, es ese que dices, oye, se nota que le gusta esto, pero como que todo no se atora en nada. Cuando llega esta parte que tú dices de, ya llegamos al límite de esta fase, ¿qué es lo que sigue? Tienen de dónde jalar, porque sea que lo que falta es innovación, no, falta estructura o buen manejo, disciplina financiera, o falta, oye, pues es que tenemos el producto, el lugar está precioso, abrimos a tiempo, todo el inventario bien, pero resulta que los clientes no vuelven, ¿no? Sea que sea por teléfono, por internet o por esto, a la gente le gusta ser tratada como gente y notada como gente. Eso lo hace un derecho. Un derecho es el que te dice, oye, ¿estás bien? ¿Qué más necesitas? ¿Cómo te servimos mejor? O ya entregamos, pero todo bien, ¿qué más falta? Ese notar al otro viene del derecho. Cuando tú juntas esas 4 variables, ¿no? Es exactamente lo que no hay negocio, Eddie, que no necesite. Cuando una empresa familiar truena, es porque uno de esos lados le faltó, no estaba representado en el grupo de liderazgo o en el resto de los colaboradores. Entonces tú me decías 5. El primero es perfilen, ¿no? Veamos, hagamos el inventario de talento y los otros 4 son los que te acabo de decir. Tengan representación de los 4 colecciones de habilidades que describí. Y lo único que es cierto, ahí entra la consultoría, es que no todo mundo requiere el mismo porcentaje de todos, pero toda empresa necesita los 4. ¿Y tú puedes asesorar a empresas familiares así como asesoras a empresas institucionales? Totalmente. Bueno, hacemos toda la gama. Entonces, una auditoría no necesita el mismo nivel de derechos, ¿no? ¿Cómo te localizamos? Se define ahí. En brújulainterior.mx al 55 55 70 77 95 y estamos como Brújula Interior en LinkedIn, en Facebook y en Twitter.